Bien, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con esta quinta entrega de los videos de programación orientada a objetos. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de modificadores de acceso, que todavía corresponde, digamos, al pilar de encapsulamiento que pertenece a la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver es qué son los modificadores de acceso y en qué consisten. ¿Ya? Vamos a explicar un poco de teoría y rápidamente vamos a pasar a la práctica. Entonces, como aquí dice, ¿no? Los modificadores de acceso dice que son palabras clave que especifican la accesibilidad declarada de un miembro de un tipo. Básicamente es cuán restringido podría estar un método, digamos, de ser accedido, una clase de ser instanciada, ¿no? O digamos un atributo de ser usado, ¿de acuerdo? Entonces, así tendríamos estos tres modificadores de acceso. Hay más que ya son especiales, pero los vamos a tocar más adelante. Sin embargo, los más importantes son estos aquí, que sería Private, Public y Protected. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo en el código de qué trata cada uno de estos modificadores de acceso. Sin embargo, aquí abajo yo tengo una tablita que he encontrado en internet que especifica más o menos de qué tratan, cuáles son las restricciones de los modificadores de acceso respecto, digamos, de las clases, de los paquetes, de subclases, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, más o menos esa tabla se lee así, ¿no? Si, por ejemplo, una clase es pública, ¿de acuerdo? Entonces otra clase lo puede ver, en su paquete también lo pueden ver, una subclase la puede ver, en sí todos lo pueden ver, ¿no? Y es que realmente cuando una clase, un atributo o un método es público, desde cualquier parte podría ser accedido. ¿De acuerdo? Cambio, por ejemplo, si es protegido, una clase podría, digamos, verse dentro de una clase podría ver a otra. En su paquete también la podría ver, y si fuera una subclase también la podría ver, pero no todos lo podrían ver porque de repente de otros paquetes no. Entonces, para entender mejor esta tablita, vamos a especificar en el código estos modificadores de acceso a tres niveles, ¿de acuerdo? Esos tres niveles, yo creo que pueden ser el primer nivel, podría ser, digamos, a nivel de atributos, ¿de acuerdo? Atributos. El segundo nivel lo vamos a hacer a nivel de clases, ¿de acuerdo? Y el tercero lo vamos a hacer a nivel de funciones. ¿Estamos? Entonces vamos a ver los modificadores de acceso a estos tres niveles. Vamos a empezar por el nivel 1 en todo caso. Entonces todos abrimos Eclipse o el IDE que tengamos para programar en Java. Podría ser también NetBeans de repente. Entonces yo voy a crear un proyecto de cero. Le voy a llamar modificadores acceso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner next. Creo que eso sería todo. Voy a poner finish. Y como se habrán dado cuenta, tengo aquí el proyecto, ¿de acuerdo? Y tengo mi carpeta source, que es para crear nuestros paquetes, nuestros packages. En este caso voy a crear dos paquetes por el tema de ver cuál es la diferencia, digamos, de manejar los modificadores de acceso si nuestras clases se llegan a encontrar en diferentes paquetes. En todo caso vamos a crear un paquete, aquí package, new package. Voy a poner este paquete, voy a poner paquete 1, ¿de acuerdo? Poner finalizar y voy a crear otro paquete que va a ser el paquete 2. Ya está. Entonces, en el paquete 1, y voy a crear un tercer paquete mejor que diga paquete principal, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, tenemos tres paquetes. A este paquete principal, en este paquete principal voy a crear la clase en Java principal, ¿no? Que digamos va a ser la clase contenedora del método de la función principal de la aplicación, que es la función main. Vamos a poner finish y ahí está nuestra función principal, ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear unas cuantas clases aquí en cada paquete para ver cómo funcionan los modificadores de acceso. Así que voy a crear una clase en el paquete 1 que se llame clase paquete 1,
Clase 1, paquete, así vamos a poner paquete 1, ¿de acuerdo? Esa va a ser la primera clase del paquete 1. Naturalmente, la siguiente, voy a crear una clase más, que podría ser la clase 2 del paquete 1. Ya tenemos dos clases. Aquí en el paquete 2 igual vamos a hacer lo mismo. Ya vamos a poner clase 1 del paquete 2. ¿Perdón? Y finalmente vamos a crear una última clase que se llame clase 2 del paquete 2. Ya está. Entonces, a este punto tenemos lo siguiente. En nuestro proyecto tenemos aquí los dos paquetes, paquete 1 y paquete 2, las dos clases dentro de cada paquete, y finalmente nuestro paquete principal con la función principal. ¿Ya? Aunque no sé si la vamos a usar, a decir verdad, pero vamos a chequear. Entonces, como les comentaba, vamos a primero hacer los modificadores de acceso en un primer nivel que digamos sería a nivel de atributos. Entonces, ¿cómo vamos a ver a nivel de atributos? Yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? En mi paquete 1, en mi clase 1, voy a crear tres atributos, pero con tres modificadores de acceso diferentes. Voy a poner private, no sé, string, a, perdón, esto es con mayúscula. Luego voy a poner private, no, voy a poner protected, string, b, y voy a poner public string, mejor voy a poner aquí pri de, bueno, de private, pro de protected y pu de public, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a corregir esto con mayúscula, ya está. Entonces, fíjense, en esta clase, en la clase 1, en mi paquete 1, yo tengo tres atributos, ¿no? Adrede hemos asignado modificadores de acceso diferentes, porque aquí tenemos, digamos, privado, protegido y público, ¿de acuerdo? Pri, pro y... bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a instanciar esta clase, digamos, en otras clases, con la finalidad de ver si podemos acceder a estos atributos, si podemos modificar los atributos y finalmente si podemos de repente no lo podemos ver desde otros paquetes. Vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Para que entendamos un poco más de los modificadores de acceso. Entonces, vamos a instanciar en la clase 2 del mismo paquete, es decir, del mismo package. Voy a crear acá una función sencilla, que va a ser pública, porque todavía no estamos trabajando a nivel de función. Entonces voy a poner public void función 1 paquete 1. ¿De acuerdo? Función 1 paquete 1 y nada más. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de instanciar a la clase 1 del paquete 1 para ver a qué atributos podemos acceder. Entonces, vamos a instanciar a esa clase. Clase 1, paquete 1. Voy a crear mi objeto, que va a ser objeto clase 1, paquete 1. New, igual, new. Ya está. Entonces, hemos creado un objeto. Ahí está nuestro objeto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que tratar de manipular los datos de los atributos de ese objeto. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo voy a tratar de manipular, voy a poner objeto, ahí está el objeto, y voy a poner punto para acceder a sus atributos y funciones, y fíjense aquí hay algo bastante interesante. Cuando quiero acceder a los atributos del objeto de la clase 1 del paquete 1, nos vamos a dar cuenta que solo podemos acceder al atributo pro, que es protegido, y al atributo pu, que es público, ¿de acuerdo? Naturalmente el público se va a poder acceder siempre desde cualquier lugar, pero dense cuenta que aquí no puedo elegir el privado, por ejemplo, ¿no? El atributo pri, ¿de acuerdo? Ya, entonces ya vamos teniendo nuestro primer resultado. Y el primer resultado, y dicho sea de paso enunciado, es que
todo atributo privado solo es visible en su misma clase. ¿De acuerdo? Todo atributo privado solo puede ser visible desde su misma clase. Ojo, tengan cuidado, estoy diciendo que puede ser visible. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que pueda ser modificable. ¿De acuerdo? Pero, profe, o sea, si no es visible, entonces obviamente no es modificable. Obviamente, pero ¿se acuerdan de los setters y los getters? Imagínense que en esta clase, que tiene un atributo privado, yo creé un método público, ¿no? Public void modificar valor, ¿no? Que lo que hace justamente es, ¿qué cosa? Modificar el valor de este atributo privado, porque como esta función estaría dentro de esta clase, o sea, se cumple, ¿no? En esta misma clase estaría pudiendo modificar el valor del atributo, ¿de acuerdo? Entonces es un error decir que no es modificable. No, modificable sí puede ser, pero visible definitivamente no. Entonces, ¿cómo así? Yo voy a poner punto y miren que puedo trabajar con los atributos protegido y público. Bueno, público obviamente sí, ¿no? Entonces puedo trabajar con ambos atributos si se dan cuenta aquí. ¿De acuerdo? Tanto con los objetos, tanto con los atributos protegidos como los públicos. Pero voy a tratar de hacer referencia a mi atributo. De hecho, ni siquiera me parece como sugerencia, pero voy a tratar. Yo soy terco, digo, ¿no? Voy a tratar. Privado. Y observe que se genera un error, ¿no? Vamos a señalar el error. Ahí está, ¿no? El campo, dice este campo que es pri, no está visible. Bueno, no está visible, ¿no? Obviamente significa que no podemos ver, no podemos manejarlo, no podemos tratarlo, y solo tendríamos el atributo protegido y el atributo público. ¿De acuerdo? Ahora tengan en cuenta, por favor, de que estamos hablando al nivel del mismo paquete, ¿sí? O sea, estamos diciendo que esta clase 2 está instanciando a la clase 1, ¿no? Y aún así no puede modificar su valor privado, solo el protegido y el público. Hasta ahí estamos claros entonces, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a instanciar a la clase 1 desde la clase 1 pero del paquete 2, es decir, desde una clase de un paquete totalmente distinto, de un paquete diferente, ¿no? Entonces vamos a entrar a la clase 2. Lo primero que voy a hacer es crear una función normal. No voy a poner public void función 1 de la clase 1. Bueno, este solo es el nombre de la función, así que no se preocupen. Bien, entonces ahora hemos creado la función 1 de la clase 1. Lo que vamos a hacer ahora es instanciar a la clase 1 de otro paquete, porque si ustedes se dan cuenta estamos en el paquete 2, estamos aquí, ¿no? Vamos a crear un objeto de la clase 1 del paquete 1. Ya, adelante. Bueno, para empezar vamos a ver si se puede, ¿no? De repente ni se puede, vamos a ver. Clase 1, ¿no? En efecto sí puedo, pero ojo, van a tener cuidado aquí, miren. En efecto sí puedo invocar a esta clase, sí puedo instanciarla, perdón. Pero el detalle es que vamos a tener que importar ese paquete. Fíjense, voy a crear de la clase 1 del paquete 1 un objeto clase 1 paquete 1 igual new. Ya está. Ahora fíjense lo siguiente, ya no hay error, pero sean observadores y chequeen aquí que se ha importado del package que se llama paquete 1, que es este de aquí, su clase 1 paquete 1. Hemos importado esta clase, en otras palabras, a este package. ¿De acuerdo? ¿Se puede? Sí, ahí está, pues se puede. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora estamos teniendo en cuenta que tenemos este objeto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de manipular los atributos de esta clase
en esta nueva clase, digamos, que hemos creado. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a tratar de hacer eso. ¿Qué tendría que poner? Tendría que poner objeto de la clase 1 del paquete 1, punto, y fíjense qué es lo que nos muestra aquí. Si ustedes se dan cuenta, solo tenemos como sugerencia el atributo público, ¿no? El atributo público, ¿de acuerdo? Teníamos tres atributos, ¿de acuerdo? Privado, protegido y este público. Pero claro, como lo estoy instanciando desde una clase de un paquete distinto a su paquete original, ya entonces solo voy a darle visibilidad al atributo público nada más. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, ¿qué podemos sacar? ¿No? La segunda hipótesis sería la siguiente. 2. Todo atributo protegido solo puede ser visible en las clases del mismo paquete. Entonces, todo atributo protegido solo puede ser visible en las clases del mismo paquete. Claro, porque recuerdan que aquí sí se ve, ¿no? Aquí miren, protegido, en la clase 2 del mismo paquete, pero se ve el atributo protegido por un tema de que están en el mismo paquete. Pero aquí miren que lo único que puedo usar sería su atributo público. Por más que ya hemos invocado, perdón, por más que ya hemos importado a la clase, igual solo podemos ver su atributo público. ¿De acuerdo? Obviamente porque el atributo público pues se puede ver en todo lugar. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esas dos hipótesis. ¿De acuerdo? Perdón, esas dos sentencias que bueno, son totalmente correctas, ¿no? No son hipótesis. Entonces, ya tenemos esos dos y eso es lo que sería, digamos, a nivel de atributos, ¿de acuerdo? Eso sucede a nivel de atributos. Igual, obviamente, si creo un objeto en la clase principal de este paquete, entonces también voy a poder ver también tendría que importar el paquete, ¿no? Y solo podría ver esos atributos públicos, ¿no? Ni siquiera los protegidos, porque los protegidos solo funcionan dentro del mismo paquete y los públicos, obviamente, en todo el programa, en todo el proyecto, ¿de acuerdo? Bien, eso a nivel de atributos. Ahora vamos a tocar el segundo nivel de los tres que tenemos, que va a ser a nivel de clase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer las siguientes modificaciones. Esta clase de aquí, yo voy a borrar sus atributos porque ya hemos hecho a nivel de atributos. Entonces voy a tomar a la clase, aquí está, un segundito, vamos a borrar esto, limpien todas sus clases, vamos a limpiar todas sus clases, todas las importaciones también, ¿de acuerdo? Y ya está aquí, ¿no? Entonces todo está limpio. Vamos a trabajar primero con estas dos clases. Bien, en esta clase, la clase 1 del paquete 1 ya no va a ser pública, sino simplemente le vamos a quitar el modificador de acceso, ¿de acuerdo? Le vamos a quitar el modificador de acceso. Pero ¿cómo es eso posible? Cuando ustedes le quitan el modificador de acceso, asume un modificador de acceso por defecto. Y vamos a ver cuál es ese, ¿no? Porque tenemos error aquí. Porque tenemos error, ya está, ahora sí. Entonces, hemos quitado el modificador de acceso a esta clase para ver qué es lo que sucede. Para empezar, lo que vamos a hacer aquí es instanciar en la clase 2 vamos a instanciar a la clase 1, pero de su mismo paquete. Entonces vamos a hacer aquí, pero primero voy a crear mi función. Borrar mi función por gusto. Vamos a función 1 de la clase 2. Solo por estar ordenados. Entonces, en esta función voy a crear un objeto de la clase 1, a ver si se puede, a ver si no se puede, y vamos a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Entonces, clase 1, paquete 1, objeto clase 1, paquete 1, new, y ya está. Entonces, como pueden ver, en efecto, hemos podido observar que sí se puede crear, ¿no? Que sí se puede crear
un objeto de la clase 1 en la clase 2, pero teniendo en cuenta que estamos en el mismo paquete. Hasta ahí la hipótesis pueden ser dos, ¿no? Que cuando yo le quito el modificador de acceso, ¿no? Cuando le quito el modificador de acceso a una clase, esta clase hasta ahorita puede seguir siendo pública porque su clase la ha visto. Puede seguir siendo protegida porque la clase 2 la ha visto y como está en su mismo paquete, aunque sea protegida, la ha visto. Lo que no puede ser es privada, porque privada sería como que crear una clase que solo se use a sí misma. No es correcto, ¿de acuerdo? Privada no, descartado. Entonces tenemos dos hipótesis. ¿Cómo vamos a eliminar esa incertidumbre? Vamos a tratar de crear un objeto de la clase 1 en otra clase de otro paquete, ¿de acuerdo? Para ver si era público o era protegido. Entonces vamos a la clase 1, voy a crear una función ya está. Vamos a tratar de crear un objeto de la clase 1 en el paquete 1, es decir, un paquete diferente. Entonces yo digo clase 1, es más, pongo así. Ajá, pero en mis alternativas, fíjense que solo aparece la clase 1, pero del paquete 2, es decir, esta de aquí, esta misma de aquí, ¿no? Pero igual no hay problema, vamos a tratar de crear. Es más, lo primero que vamos a hacer es importar. Vamos a poner importar el nombre del paquete 1, punto. Fíjense que cuando yo quiero importar del paquete 1, solo tengo como sugerencia a la clase 2, ¿de acuerdo? De hecho, otra forma de importar es poner punto y asterisco, ¿no? Y así me aseguro que voy a importar todas las clases de mi paquete 1, ¿de acuerdo? En vez de poner clase por clase, podría poner el asterisco, lo que significa que podría llamar a todas las clases que estén en ese paquete, ¿no? Para no llamar una por una. Asumiendo yo que ojalá que se hubiera llamado, ¿no? La clase 1, pero vamos a ver si se puede o no se puede instanciar. Voy a poner clase 1, ¿no? Y como lo vuelvo a hacer, solo puedo crear la clase 1 del paquete 2, ¿de acuerdo? Es más, si pongo clase 2, allá, tú puedes crear si quieres la clase 2 del paquete 1 o del paquete 2, no hay problema, ¿no? Porque igual esta clase es pública, esta clase también es pública y además se encuentra en tu paquete. Y esta ciertamente está en otro paquete, pero ya hemos importado todas las clases del paquete 1. No hay problema. Pero definitivamente no puedo ver a esta clase. Entonces, el resultado de la hipótesis sería el siguiente, ¿no? Toda clase sin modificador de acceso se convierte en protegida, de modo que solo puede ser vista en su paquete. Y se acabó el asunto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el tema de los modificadores de acceso a nivel de métodos, que es bien parecido a atributos y clases. Y luego, lógicamente, podríamos combinar, ¿no? Clases privadas con métodos públicos, con atributos protegidos y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a trabajar esta vez solo con el paquete 2 y con la función principal, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase 1 del paquete 2 vamos a tener una función pública. Ahora sí le voy a llamar función pública. ¿De acuerdo? Ahí está una función pública. No vamos a hacer el desarrollo de esta función. Vamos a tener una función protegida. Protected void. Función protegida. Y finalmente vamos a tener una función privada. Función privada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lógicamente que para empezar la clase tendría que ser visible para que puedan utilizar las funciones, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar en public class por lo pronto, pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, obviamente, aquí en la clase 2 del paquete 1, del paquete 2, perdón, aquí las funciones las hemos creado en la clase 1. Ahora en la clase 2
voy a crear una función, pero pública nomás, para hacer uso de esas funciones, para ver qué sucede, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner public void función, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces, lo primero que voy a hacer es instanciar aquí voy a instanciar un objeto, ¿no? Voy a instanciar a esta clase. En el objeto, en un objeto que se llame obj, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a poner clase 1, ¿no? Objeto clase 1 igual new. Más adelante vamos a explicar por qué ponemos new a cada rato sin saber por qué. ¿Ya? Entonces, pero igual no se preocupen, ya lo vamos a hacer más adelante. Bien, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede lo siguiente. Tenemos un objeto de esta clase, de la clase 1, así que esto es súper sencillo. Vamos a tratar de utilizar sus funciones. Entonces tenemos objeto clase 1, punto. ¿Y qué funciones podríamos ver? Al igual que los atributos, es súper sencillo. Podríamos ver a la función protegida, por ejemplo. Podríamos ver a la función pública. ¿Pero a qué función no podemos ver? A la función privada. ¿Por qué? Porque obviamente, la función privada se encuentra solo para uso de la clase 1. ¿De acuerdo? Ya cuando hagamos proyectos más adelante veremos pues, por qué una clase puede utilizar funciones. En fin, o sea, vamos a ver una serie de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, como ha pasado lo mismo que con los atributos, yo creo que pueden deducir qué va a suceder en la función principal. Que voy a instanciar un objeto de la clase 1 del paquete 2. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner clase 1 del paquete 2. Mire, ya se creó, ¿no? Punto, perdón, objeto clase 1 new. Ya está. Ya hemos creado nuestro objeto. A ver, vamos a ver a qué funciones de este objeto podemos acceder. Objeto clase 1 punto. Y en efecto, solo puedo acceder a qué función, chicos, a la función pública, ¿no? Entonces funciona igual que los atributos, o sea, si son protegidos, solo en el paquete. Si son privados, solo en la clase. Y si son públicos, en todos los paquetes. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos terminando este video con esa conclusión, ¿no? Que las funciones tienen el mismo comportamiento de los atributos. Me faltaba mostrarles, vamos a ver más, más modificadores de acceso más adelante, unos modificadores especiales. Pero, por ejemplo, yo sé que ustedes se han preguntado por qué, profe, ya, está bonito, aquí hay public, aquí hay void, main, ¿no? El nombre de la función, y los parámetros de entrada y los parámetros de salida y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿por qué existe la función static? ¿Por qué hay static? ¿No? Esto lo voy a hacer súper rápido, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer así. Miren, aquí en la clase 1 ya voy a convertir a públicas mis funciones. Solo era por el ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner función pública. Aquí vamos a poner mostrar saludo. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner mostrar saludo estático. ¿De acuerdo? Para lo cual a una función voy a hacer static y la otra función va a ser una función normal. ¿De acuerdo? Ambas funciones que impriman mostrando saludo y bueno, la otra función imprimirá mostrando saludo estático. Uy, me equivoqué. Estático. Muy bien. Fíjense cuál es la diferencia. Bueno, a este punto la diferencia solamente es el nombre de la función y que esa función no es estática y que esa función sí es estática. De hecho, ambas funciones imprimen un saludo. Pero vamos a ver por qué este tema del static. En la clase principal, en la función main, he creado un objeto de la clase 1, donde están las funciones, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué podemos hacer. Pero la pregunta surge aquí. Mira, imagínense que yo, no voy a borrarlo, solo lo voy a comentar, ¿ya? Por un tema de... Voy a comentar esto. Bueno, lo voy a cortar para que no nos equivoquemos. Imagínense que en este punto tenemos un escenario así, chicos. Yo quiero, en esta función principal, utilizar cualquiera de estas funciones. Quiero utilizar mostrar saludo o mostrar saludo estático, pero en la función principal. ¿Cuál es el paso 1 para utilizar funciones de otra clase? Más o menos.
Claro, el paso 1 es crear un objeto de esa clase, ¿no? Para yo hacer posible la utilización de cualquiera de estos métodos, obviamente tengo que tener un objeto de esta clase, de la clase 1, para usar cualquiera de sus métodos, ¿no? Entonces, naturalmente tengo que tener la instanciación de mi objeto clase 1 y recién podría llamar a las funciones, ¿no? Tenemos mostrar saludo y también tenemos la función mostrar saludo estático. ¿De acuerdo? Miren que es a esto a lo que me refería, ¿no? Para poder usar estas funciones, yo necesito crear un objeto de esa clase. De hecho, si le doy play, bueno, aquí hay un error, vamos a corregir este error, no sé cuál será el problema. Vamos a borrar esta clase porque ya no nos sirve. Adiós, ya está. Me imagino que ya no tenemos errores. Uy, sí, aquí sí. Bueno, voy a borrar esta línea. Bueno, no interesa este paquete de ciber, pero ya para que compile. Entonces, miren, voy a darle play. Doy play. Y, diablos, ¿dónde está el error? Tengo otro error. Ah, aquí, en la clase 2. Está mal. Ahora sí. En la clase principal, voy a darle play. Y fíjense lo que va a suceder. En efecto, se muestran los dos saludos. Mostrando saludo y mostrando saludo estático, ¿no? Pero, ¿a qué he querido llegar con esto, chicos? He querido llegar a que yo podría utilizar una de estas funciones sin necesidad de gastar tanta memoria creando un objeto solo para utilizar esa función. Pero me refiero a la función estática, porque la función normal no se puede. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer? Que, profe, o sea, usted dice y me está diciendo que no, se puede usar esta función sin necesidad de crear un objeto de esta clase. Sí, ¿cómo así? Como es una función estática, se puede usar de manera directa. ¿Cómo así? Miren, voy a borrar la creación de esa clase, de ese objeto, ¿de acuerdo? Y yo más, lo que voy a hacer para usar esa función es hacer referencia de frente a la clase. Miren, clase, la clase 1 del paquete 2, ¿no? Como si fuera a crear un objeto, pero le pongo punto y a lo que puedo acceder es de frente. Miren, chicos, de una manera directa puedo acceder, sin haber creado un objeto, a la función estática. ¿De acuerdo? Para eso sirve una función estática, entonces, para ejecutar la función sin necesidad de crear un objeto de la clase, de esta clase. ¿De acuerdo? Entonces espero que esto nos haya servido, ¿no? A medida de repaso de lo que hicimos en las clases teóricas, igual en los laboratorios, y ya nos estaremos viendo en el siguiente video, chicos. Nos vemos, chao.